Listo. Bueno, estimados, iniciemos la clase del día de hoy. Estamos ya en el subtema que tiene como referencia la clasificación del control y automatización. Sí, ya habíamos hablado en las clases anteriores respecto al control, la diferencia entre control y automatización. Vamos haciendo preguntas. Vamos con Carlos Espinosa. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre control y cuál es la diferencia entre automatización? Ingeniero, buenas noches. Lo que puedo entender y absorber de las clases anteriores, automatizar es referente a todo lo que es con las máquinas o programamos mediante ayuda, por ejemplo, del PLC. Y control es mediante la ayuda humana. Ya, a ver, ¿qué dice respecto a eso Fernando Ochoa? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que dice el compañero, ¿está bien o está mal? Concuerdo, ingeniero, porque la parte de automatización es una tarea ya programada, donde no requiere intervención de un operador. Ya. Entonces, control Ya, y es la utilización de una persona, exact- la intervención de una persona, y automatización exactamente. es sin la persona. Requiere de un programador o un operador en control. Ya, vamos con Ojeda Luis. ¿Será eso verdad lo que dicen sus compañeros? Por favor, me repite la película, no escuché bien. ¿Qué Dijo, es control y qué es automatización? Sus compañeros dicen que se llama control cuando interviene una persona y se llama automatización cuando es programado, el sistema funciona automáticamente. ¿Es eso verdad? bueno, como usted venía recalcando anteriormente, también puede hacer un proceso por un operador automatizado, como dice, porque el operador está haciendo toda la función, ya lo tiene en cuenta. Ahora, si dice control es el proceso por componentes eléctricos, como los actuadores, ¿cómo es? Los contactores, pulsadores y el automatización es un programa ya que está en un programador de memoria, puede ser PLC. Entonces sí sería lo correcto. No. A ver, los tres están erróneos. ¿Por qué? Porque existe el control manual y el control automático. ¿Sí? El control automático también puede ser de lazo abierto o lazo cerrado. Esos ejemplos ya lo hemos venido tratando. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos viendo. Aquí hay una pequeña confusión. El control puede ser manual y puede ser automático. ¿Sí? El manual ya sabemos que es un control en el que interviene una persona. Y el automático, ¿sí? Este no tiene una persona. No necesariamente es eléctrico, ¿sí? Acuérdense que de los ejemplos Vale. que pueden ser mecánicos, pueden ser neumáticos de cualquier tipo, ¿sí? Pero ya no interviene una persona. Entonces, solamente por poner un símbolo, vamos a colocar aquí PLC. Pero ya saben, no necesariamente es eléctrico, ¿sí? Puede ser mecánico, cualquier otra cosa. A lo que me refiero con poner PLC es que es algo en donde programamos y solito efectúa el control, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de control, ¿sí? El control, un sistema de control, es un sistema que, mejor dicho, tenemos una variable en un proceso, una variable de entrada que tiene que ser controlada y brindar otras características a la salida. ¿Sí? Habíamos visto el caso de una tubería y un fluido
al inicio tiene una temperatura ambiente, pero para mi proceso la necesito a 100 grados centígrados, exactamente. Entonces, por el un lado entra un líquido a temperatura ambiente y por el otro lado sale el líquido a 100 grados centígrados. Entonces, acá pongámosle un proceso, sistema o proceso. Acá pongamos la entrada, acá pongamos la salida. Acá tenemos un fluido a temperatura ambiente. Y acá tenemos el fluido a 100 grados centígrados. A ver, vamos Ingeniero, a está escribiendo algo porque no estamos. Sí, ya les voy a hacer grande esto. No sé si ahí se ve. ¿Me confirman, por favor? Seguimos la pantalla de inicio. No, ¿Qué es lo que están ahí, viendo ok, por ahí. ustedes? La pizarra, manual, automático. Ya, sí. Entonces, como les decía, tenemos el control, tenemos que es manual, que es automático. Manual, donde interviene el hombre, automático, donde un sistema funciona de manera autónoma en función de una programación o de algunos elementos colocados de tal manera que no necesite la participación de una persona. ¿Sí? Y lo que decíamos, el proceso, un sistema de control es cuando tenemos una variable a la entrada y debemos tener cierta característica a la salida de esa variable. En el ejemplo tenemos un fluido que ingresa a temperatura ambiente a nuestro proceso y tiene que salir el fluido a 100 grados centígrados. ¿Sí? Ese es el proceso en sí. Entonces, para yo lograr eso, para yo calentar ese fluido, puedo implementar un control manual o un control automático. ¿Sí? Y la acción, el hecho de realizar o implementar un control automático, a todo esto llamamos automatización. ¿Sí? Al hecho de implementar un sistema de control automático en mi proceso o de pasar de un control manual existente a un control automático. Eso es automatización. No sé si estamos claros con los dos conceptos, que es control y que es automatización. Era más simplificada, o sea, con palabras que le podamos entender mejor. ¿Qué sería control y qué sería automatización? Porque hasta ahora entiendo que es lo mismo, o estoy equivocado. A ver, ¿quién le responde al compañero? Cumplen la misma función, pero en uno influye un operador y el otro No. puede ser. A ver, ¿me confirman si todos están viendo la pizarra? Sí, Ingeniero. sí. Ya. Control es una cosa, lo que está en rojo. Un control puede ser manual o puede ser automático. Estamos hablando del control, ¿sí? De un control. El control manual es el que lo realiza o interviene una persona. Y el control automático es en el que ya no interviene una persona. ¿Sí? A ver, hasta ahí estamos claros de lo que es control. Sí, a ver, vamos ahí. Control, entonces, es un sistema o parte de un proceso, ¿sí? Que se encarga de transformar algo, ¿sí? Todas las cosas existen por alguna razón,
¿sí? En un sistema o en un proceso. Nunca va a encontrar usted una parte que no haga nada, ¿sí? Simplemente no existiría. Pongámosle el ejemplo de un reloj de los antiguos, de esos que se daban cuerda y habían engranajes y todo lo demás en su interior, ¿sí? Cada una de esas partes que conformaba un reloj hacía una función, ¿sí? Entonces todo ese conjunto es todo un proceso, todo un sistema, ¿sí? Porque cada cual hace su función para lograr algo. En este caso es tener un mecanismo que nos indica la hora, ¿sí? Eso es lo que es un reloj, ¿ya? Ahora, esa parte, esa acción, esas no serían actividades, sino esas funciones que realizan cada una de las partes, ¿sí? Es lo que se puede controlar. Y desde el punto de vista de control, o puede ser manual o puede ser automático, ¿sí? Por ejemplo, tomando el mismo caso del reloj, ¿sí? Había unos relojes en los que la persona tenía que darle cuerda cada día, o cada 2 días, o cada semana, ¿sí? Tenía que darle cuerda. Luego vinieron los relojes automáticos. No es que eran a pilas, era exactamente lo mismo, sino que venía un mecanismo adicional que cuando usted movía la muñeca, a ver, semejemos esto, el momento que usted mueve la muñeca, el reloj se mueve e internamente había un mecanismo que utilizaba ese movimiento para darse cuerda él mismo. ¿Sí? Pero en sí el reloj seguía siendo manual, perdón, seguía siendo mecánico, ¿sí? Entonces, las acciones que tiene que hacer el sistema dentro de un proceso, nosotros podemos controlarlo. ¿Y de qué manera? De una manera manual o de una manera automática. Verán que hasta ahora no he hablado de automatización. Todavía no he dicho la palabra automatización. Solamente he dicho control manual y control automático. ¿Sí? Yo no sé por qué ustedes asemejan que es lo mismo, control a automatización, ¿no? Estoy hablando de un control que puede ser manual o puede ser este control automático. A ver, solamente hasta ahí. No he pronunciado la palabra automatización, ¿sí? Entonces, ¿qué entendieron por control?